Bueno, en este video vamos a ver lo que es los desplazamientos, la programación de los desplazamientos para la realización de el plano que nosotros tenemos aquí en pantalla. Entonces, en esta pieza lo que tenemos es que quitar 1 milímetro desde el frente, dado que nuestro material de partida tiene 151 milímetros y el plano nos indica que el largo es de 150. A su vez tenemos que reducir el diámetro de la pieza para obtener un diámetro final de 45 milímetros, siendo el diámetro de partida de 50. Entonces, lo primero que tenemos que definir es, más allá de cómo va a ser el programa, es justamente cuál es la estrategia de mecanizado que nosotros vamos a realizar. Entonces, en definitiva, vamos a tener una operación de frenteado y una operación de cilindrado. La operación de frenteado, lo que vamos a tener que realizar es, en definitiva, nuevamente, quitar este milímetro que tenemos del material de partida, y en la operación de cilindrado llevar la pieza a este diámetro final de 45 milímetros. Entonces, la profundidad de pasada en el frenteado es de 1 milímetro, y esto es una estrategia de mecanizado y va a variar en función del tipo de material, el tipo de herramienta que utilicemos y demás. En este caso nosotros elegimos realizarla, por ejemplo, en una pasada. Entonces vamos a hacer la operación de frenteado en una sola pasada. Y después lo que vamos a hacer es, en el cilindrado, lo que nosotros tenemos que entender en principio es cuánto material tendríamos que sacar. Esa es la primera cuenta que nosotros tendríamos que hacer. ¿Esto qué significa? Nuestra pieza tiene 50 milímetros de diámetro, ¿no? Este es el material de partida, 50 milímetros de diámetro. Entonces, nosotros los 50 milímetros de diámetro lo queremos reducir a 45. Esto significa que la herramienta va a tener que sacar una profundidad de pasada de 2,5 milímetros. ¿Por qué? Porque sacando 2,5 milímetros en el radio, en la revolución de la pieza va a sacar 5 milímetros en el diámetro. ¿Cómo se hace esa cuenta? Nosotros, si hacemos el diámetro inicial de la pieza menos el diámetro final dividido 2, vamos a tener la profundidad de pasada total que tenemos que sacar. En este caso, 50 milímetros menos 45 nos da 5, lo dividimos por 2, nos da 2,5 milímetros de profundidad de pasada. ¿Está bien? Entonces, tenemos que sacar 2,5 milímetros, una profundidad de pasada cilindrando, y 1 milímetro de profundidad de pasada frenteando. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es la operación de frenteado. Para eso nosotros lo que vamos a hacer es colocar la herramienta en la posición previa a la operación de frenteado. Esto significa en el valor de Z0. Recuerden que el 0 de pieza nosotros lo tenemos colocado acá. Lo tenemos colocado siempre en el frente de la pieza terminada. Colocar la herramienta en la posición Z0 significa colocarlo justo sobre el frente de la pieza terminada. Tendríamos que estar por fuera del diámetro de la pieza. Esto significa en un diámetro superior al diámetro de la pieza. Si la pieza tiene 50 milímetros de diámetro, en este caso nosotros elegimos estar en un diámetro de 52 milímetros. Entonces, bien, ¿cómo hacemos para que la herramienta se desplace desde la posición original, que nosotros no sabemos dónde se encuentra, hacia la posición que nosotros buscamos? Necesitamos darle un comando de desplazamiento. En este caso, una de las funciones preparatorias para el posicionamiento es la función G0. La función G0 es una función de posicionamiento rápido. Esto es importante que nosotros lo entendamos, el significado. Una función de posicionamiento rápido significa que la herramienta se va a desplazar a la posición que nosotros designemos, en este caso X52Z0, a la máxima velocidad que le permitan los ejes. Entonces, ¿cómo funciona el comando G0? Si nosotros estamos en la posición A y queremos desplazarnos hacia la posición B, ¿cómo vamos a programar? Vamos a escribir G0 de X de B, Z de B. Esto significa, esta es la coordenada a la que no queremos mover, y G0 significa con qué movimiento, que en este caso es un movimiento rápido. ¿Qué van a hacer los ejes? Los ejes van a los motores que comandan cada uno de los ejes, tanto del eje Z como del eje X, se van a mover a la máxima velocidad que tienen permitido, que tienen programado,
hasta que alcanzan la posición que nosotros hemos programado y ahí dejan de moverse. ¿Qué significa? Si nosotros, por ejemplo, tomamos el eje X, vamos a ver que el eje X se va a mover a la máxima velocidad posible. ¿Hasta cuándo? Hasta que la posición de la herramienta alcanza la posición que nosotros ubicamos del eje X. En ese momento va a dejar de girar. Si la posición del eje Z no es la de la herramienta, el único eje que se va a estar moviendo es el del eje Z, a la máxima velocidad de desplazamiento posible hasta que se alcance la posición final. Esto significa que nosotros no tenemos garantizado cómo es la trayectoria hasta el punto final. Lo que sí sabemos es que es a la máxima velocidad que nos permitan los ejes. Entonces, en función de cómo sea la velocidad y el paso del tornillo de cada uno de los ejes, podemos tener diferentes trayectorias. Entonces, una vez que nosotros escribimos G0, movimiento rápido, y la coordenada, lo que vamos a tener es un desplazamiento de la herramienta hacia esa posición, y vamos a tener la herramienta lista para hacer la operación de frenteado, en la cual nosotros vamos a buscar que la herramienta baje por esta línea. Muy bien, ¿cómo hacemos este desplazamiento que vimos, que estamos viendo aquí en la pantalla? Eso ya nosotros, como ustedes podrán intuir, no lo vamos a hacer con la velocidad máxima que me permita el eje Z, ¿no? Yo tengo que hacer un desplazamiento sobre el eje Z, perdón, sobre el eje X. Yo tengo que hacer un desplazamiento sobre el eje X. Y ustedes, como pueden intuir, nosotros ahí lo tenemos que hacer con una velocidad de avance que esté programada. No lo podemos hacer a la máxima velocidad que me permita el eje X. Entonces, para eso existe la función G1, que es la función de interpolación lineal. Entonces, lo que me va a permitir la función G1 es el desplazamiento a la coordenada que nosotros especificamos. En este caso, la coordenada va a ser x0, z0, pero con una velocidad programada y con una trayectoria lineal. Tanto el comando G1 como el comando G0 son funciones modales. Esto significa que la función G0 va a permanecer activa hasta que yo, por ejemplo, utilice una función G1 y viceversa, ¿no? O cualquier otra función que contradiga el comando con el que estoy trabajando. Entonces, ¿cómo es entonces el movimiento? ¿Cómo se comporta la herramienta cuando nosotros trabajamos con el comando G1? Lo que va a hacer la herramienta es desplazarse a la coordenada que nosotros hayamos programado, si nos queremos desplazar del punto A al punto B, con un avance determinado, que esto pues, por ejemplo, en este caso nosotros tenemos configurado un avance por vuelta en milímetros por vuelta, en el cual nosotros acá, colocando el valor del avance, lo que va a hacer el control es interpolar la velocidad de desplazamiento del eje X y del eje Z para que la trayectoria de desplazamiento sea recta y con la velocidad que nosotros configuramos en función del avance por vuelta que le definamos en este bloque. Entonces, de esta forma, nosotros, en función de los parámetros de corte que estemos trabajando, en las condiciones de corte que hayamos definido, en este caso que nos definirá el fabricante de la herramienta, nosotros vamos, por ejemplo, a definirle entonces que queremos desplazarnos hacia la posición X0, porque ustedes recuerden que en Z0 ya estábamos, o sea, nosotros en la coordenada anterior ya estábamos en Z0, con lo cual no es necesario que lo escribamos. O sea, si lo escribiésemos, el programa respondería igual, pero dado que no es necesario escribirlo porque la herramienta ya se colocaba ya estaba en esa posición previa, solamente escribimos G1, interpolación lineal, la coordenada donde me quiero desplazar, que en este caso es X0, y el avance, que en este caso para el frenteado, por ejemplo, son 8 centésimos. Nosotros definimos 8 centésimos. Este valor va a depender de los parámetros que haya definido el fabricante para el tipo de herramienta y tipo de material con el que estemos trabajando. Una vez que ejecutamos este bloque, la herramienta baja y nos deja el frente de la pieza terminada. Una vez que conocemos estos movimientos, el valor G1, el movimiento G1, la función G1 y la función G0 de movimiento rápido, prácticamente ya tenemos todas las herramientas para poder resolver esta geometría, que es muy sencilla. ¿Por qué? Porque nosotros ahora lo que tenemos que hacer es retirarnos del frente de la pieza. En este caso lo que vamos a hacer es, con una función G0, apartarnos en Z hacia la derecha. Entonces
lo que vamos a hacer es poner la función G0, nos desplazamos hacia la derecha con Z1 y en la misma función colocamos el diámetro X46. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar en este caso una operación de desbaste en la cual nosotros vamos a retirar una profundidad de 2 milímetros de pasada para que después nos queden 0,5 milímetros para la terminación. Entonces en este caso, si nosotros el desbaste lo queremos hacer con 2 milímetros de profundidad de pasada, nosotros lo que tenemos que ir es a un diámetro de 46 milímetros. Recuerden que el diámetro final es de 45. Entonces nos vamos al diámetro en el que queremos hacer la profundidad de pasada para sacar una profundidad de pasada de 2 milímetros. Entonces nuevamente, movimiento en rápido, X46Z1 nos va a dejar la herramienta preparada para la pasada de desbaste. Una vez que ejecutamos este comando, lo que vamos a tener que hacer después es desplazar la herramienta. ¿Hasta qué posición? Hasta una posición previa a los 50 milímetros para poder también dejar un sobrematerial para la pasada de terminación. En este caso, como ustedes pueden ver, hemos decidido dejar 0,25 milímetros para la pasada de terminación en la pared vertical de la pieza. Entonces, en este caso, nuevamente G1 Z menos 49,75, recuerden que el valor nominal es 50, si yo acá escribo 50, saqué todo el material de la pared. Entonces, si quiero dejar un sobrematerial para la terminación, tengo que irme un poquito antes de el valor nominal de la cota. Fíjense también que en Z estamos trabajando con el valor negativo, ¿no? Porque nos estamos trasladando hacia la izquierda del eje de coordenadas, del origen de coordenadas. Muy bien, acá lo que hicimos fue también aumentar un poquito el avance por vuelta. Fíjense que antes estaba en 0,08, ahora nos fuimos a 0,1. Muy bien, ahora ¿qué tenemos que hacer? Subir y retirar la herramienta del interior de la pieza que estamos mecanizando, irnos por encima de los 50 milímetros de diámetro. En este caso pusimos X52 y recuerden que G1 es un comando modal, o sea que si yo escribo X52 significa que me voy a desplazar a velocidad controlada a una décima, o sea, una décima de milímetro por vuelta de giro del plato. Una vez que tengo la herramienta retirada, lo que voy a hacer es, me voy a desplazar hacia atrás, voy a bajar y voy a hacer la pasada de terminación. Entonces eso lo voy a hacer en G0, me voy hasta la posición Z1, significa que estoy a 1 milímetro del frente de la pieza terminada. Voy a bajar a la posición, ¿a qué posición? A la posición correspondiente ya al diámetro final de la pieza. Y entonces en este caso ustedes ya van a ver que el diámetro final corresponde efectivamente con la cota del diámetro que nosotros tenemos en el plano, ¿no? Por eso es importante que nosotros los planos estén siempre bien acotados en ese sentido y que la herramienta está bien medida también para que nosotros tengamos esta medida representada en el control en la pasada de terminación, como ustedes lo pueden ver acá. Una vez que nosotros estamos en esta posición, lo que podemos hacer, por ejemplo, es bajar la función de avance para trabajar con un avance más pequeño para la terminación y aumentar la velocidad de corte, por ejemplo, con ese 140. Dado que el usillo ya está girando y está trabajando a velocidad de corte constante, simplemente con escribir S140 lo que vamos a hacer es aumentar la velocidad de giro del plato. Vamos entonces a desplazarnos en Z a la posición de la cota del plano, en este caso Z-50. Nosotros nos vamos a tener que mover en este caso en G1 porque nos estamos adentrando dentro de la herramienta en esta pasada de terminación. Entonces no nos movemos en G0 como la pasada anterior, sino que nos movemos en G1. Y nuevamente en G1 lo que vamos a hacer es salir de la pieza y terminar la geometría en este caso de este cilindrado, que es muy sencillo. Entonces una vez que nosotros ya retiramos la herramienta, la pieza tiene su geometría finalizada y nosotros lo que vamos a hacer posteriormente es retirar la herramienta de aquí para poder cambiar la pieza, detener el giro del usillo y cambiar la pieza. Para eso lo vamos a alejar para que la pieza no estorbe y lo vamos a hacer con una posición G0 a una coordenada alejada tanto en X como en Z. Y una vez que nosotros alejamos la herramienta para poder culminar con lo que tiene que ver con la programación, nosotros lo que vamos a hacer es colocar un comando que es M30, que M30 lo que hace es
detener el giro de usillo, detener el lubricante si es que lo hemos encendido y a su vez también dejar el programa listo para que nosotros lo podamos volver a ejecutar. Entonces, la función M30, este es el programa terminado, ¿no? Con nosotros de esta manera ya hemos culminado con el programa y nuevamente con esta función M30 lo que vamos a hacer es finalizar el programa, detener el usillo, detener el fluido de corte y tener el programa listo para volver a ejecutarlo una vez que nosotros cambiemos el material de partida. Lo que tenemos que tener en cuenta que nosotros, por ejemplo, como vimos anteriormente, podríamos haber detenido el usillo con la función M5. Nuevamente, la ventaja de usar la función M30 es que más allá de detener el usillo, tenemos todas estas funciones que nos permite esta función, lo cual hace que cambiemos la herramienta y podamos directamente ejecutar el mismo programa y tener una nueva pieza terminada. En el próximo video nosotros vamos a ver ya lo que es una programación lineal un poco más compleja, pero agregando lo que son la función G2 y G3 que tienen que ver con la programación de radios.